Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la mitad de este mes de julio nos encontramos la fiesta de la Virgen del Carmen, que tiene siempre un aire muy marinero, pues claro, todos los trabajos del mar están bajo esa advocación mariana. Y a ella se han encomendado desde hace muchos siglos los cristianos, sobre todo pues los cristianos que viven de esas faenas de la pesca, no solo por volver a casa, ¿verdad?, con las redes llenas, sino también para que les proteja la vida durante esas navegaciones, mientras hacen estos trabajos, también por los peligros de tormentas, de naufragios, que no serían la primera ni desgraciadamente la última vez que ocurran. Claro, para quienes somos de tierra adentro, pues la pesca suele ser más bien un deporte, y en mi caso por lo menos un deporte de río de montaña. Sin embargo, con los años he podido vivir en zonas marítimas y comprobar que la pesca para mucha gente pues es una profesión, es verdad que a veces arriesgada, pero una profesión con la que se pueden ganarse bastante bien la vida. La devoción a la Virgen del Carmen en esos lugares marineros, ahora la verdad es que me vienen a la cabeza muchos recuerdos del tiempo, los años que pasé en Galicia, pero también lo he visto aquí en Puerto Rico, que está profundamente arraigada la devoción a la Virgen del Carmen, y en el día de su fiesta pues suele haber actos litúrgicos, actos culturales, actos folclóricos y por supuesto actos culinarios. Incluso este oratorio donde hoy he podido ponerme a predicar la meditación tiene en el retablo una pintura que reproduce un paisaje marino. Bueno, por supuesto tiene centrada la imagen de la Virgen con el niño, y a un lado está San José, al otro está San José María, pero la parte de detrás, el fondo de ese cuadro, es un paisaje marinero de aquí de Puerto Rico. Se llama Las Coroabas, muy cercano además a la casa donde estamos ahora mismo. En estos lugares con devoción a la Virgen del Carmen pues no faltan normalmente ermitas construidas cerca del mar, y donde muchas veces la gente cuelga lo que se llaman exvotos de barcos o recuerdos de alguien que se salvó de algún naufragio. Son como ofrendas a la Virgen en agradecimiento o en petición de ayuda. Y claro, la Virgen es portadora de esperanza. Los hombres siempre nos hemos agarrado, como los niños pequeños saben agarrarse de la mano o del vestido de su mamá, pues siempre se han agarrado de la mano de la Virgen, y cuando nos hemos dejado cuidar por ella, pues nos ha ido bien, porque la Virgen sabe cuidar de sus hijos. Cuando rezamos la Salve, por ejemplo, hay un momento en que decimos que ella, la Virgen, es vida, dulzura y esperanza nuestra. Claro, al pensar en todas estas cosas, poco relacionadas con esta fiesta del Carmen,
pues me vino a la cabeza cuál podía ser el tema de la meditación de este mes, es decir, la esperanza en nuestra Madre. Santa María es maestra de esperanza. ¿Y por qué decimos esto? Pues por muchas razones. Para empezar, porque la Virgen empezó por esperar 9 meses para ver a Jesús con sus propios ojos. Aquel niño era el Hijo de Dios encarnado en sus purísimas entrañas, y esa espera anhelante de cualquier madre que está encinta, pues la tendría también nuestra Madre la Virgen, pero en su caso sabía que aquel niño, que ya sentía en su cuerpo, algún día lo vería con sus propios ojos, y era nada menos que el Hijo de Dios. Los cristianos también buscamos, en definitiva, como si fuera esa misma espera de una madre, esperamos poder ver a Jesús al final de la vida. Y de hecho, ¿cuánto nos ayuda si vivimos la vida como un adviento, como una preparación? El adviento es el tiempo litúrgico previo a la Navidad. Si vivimos la vida como un adviento previo a encontrarnos esa mirada con Dios en el cielo, pues nos ayudará mucho saber vivir la vida junto a la Virgen, porque ella nos ayudará a acertar en lo único que verdaderamente es importante: encontrar a Cristo no solo en esta vida, sino después, al final, en la eternidad. María es maestra de esperanza, decía. De algún modo, ella misma lo proclama poco después de la encarnación, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel, que estaba esperando, le quedaban ya 3 meses para el nacimiento del que sería San Juan Bautista. Pues ella misma entona un cántico, un himno de alabanza, que es conocido como el Magnificat, una alabanza a Dios que engrandece, magnifica a Dios nuestro Salvador. Y allí profetiza, podríamos decirlo así, que le llamarán bienaventuradas todas las generaciones. No porque se sintiera vanidosa o falta de humildad, todo lo contrario. Lo dice que es por un querer, un deseo de Dios. Y en parte, a mí me parece que detrás de esas palabras lo que se esconde es el sentimiento de que se convertirá en la esperanza de todos los cristianos de todos los tiempos. Dios lo dice por la boca de la Virgen y nos lo anuncia a todos: me llamarán bienaventurada. Nos podríamos preguntar qué queremos decir en realidad cuando decimos que la Virgen es maestra de esperanza. Pues bueno, humanamente hablando, ¿en qué podemos apoyar ese título de María Santísima? Pues lo primero que me viene a la cabeza es el contraste tan fuerte que hay con nuestras impaciencias. Una persona con esperanza es una persona paciente, o sea, todo lo contrario de la impaciencia. ¿Y dónde vemos la paciencia de la Virgen? Pues en que sabe esperar. Antes hablaba de la esperanza de la espera durante esos 9 meses del embarazo, la espera de Belén, que se solucionen los problemas que han surgido, no hay sitio donde guardarse, les viene persiguiendo el rey Herodes con sus soldados para matarle, la espera durante los 30 años que vivió con Jesús, pero solo ella, bueno, y San José, sabían que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. La espera de Nazaret, podríamos decir, ¿no? Para que se manifieste, que llegue el momento en que se manifieste públicamente como Hijo de Dios. Y también pensaba, después de la crucifixión, cuando
el Señor muere en la cruz y ella está allí presente y ve, presencia con sus propios ojos la muerte de Cristo, de su Hijo en la cruz, la espera confiada, llena de fe en la resurrección. Es casi lo contrario de lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Que con frecuencia le reclamamos al Señor que nos pague enseguida las pocas cosas o el poco bien que hayamos hecho. Mira que bien me he portado, mira que hice esta limosna, mira que hice este sacrificio, ¿qué me vas a dar? Resuélveme este asunto que te estoy pidiendo, solucióname. De hecho, muchas veces apenas surge una contrariedad y ya nos quejamos. Ya nos parece que el Señor se ha ido a atender a otras personas. Somos, dice San José María en una meditación, somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo, de mantener la esperanza, mantenerla en el tiempo. Mantener esa esperanza es un fruto de la paciencia. Y la esperanza, además, produce un fruto también muy bonito en el alma, que es la alegría. Se podría decir que solo se desaniman los que desesperan de conseguir esas metas que se han propuesto en la vida. Claro, ese desánimo termina siendo una fuente de tristeza. Una persona desanimada, desalentada, que se siente defraudada, es muy difícil que esté alegre, profundamente alegre. Y esa tristeza pues luego termina paralizando otros esfuerzos que se podrían hacer para hacer el bien o para superar algunas dificultades. Ni siquiera los fracasos, y lo diría entre comillas lo de fracasos, porque muchas veces solo son aparentes fracasos, ya sea en nuestra lucha interior, ya sea en el apostolado, en el trato con otras personas, ni siquiera eso puede desalentarnos, porque cuando las cosas las hacemos por amor a Dios, pero también por amor a otras personas, por el cariño que les tenemos y sabemos sacrificarnos o prescindir de esto o dedicar un tiempo que quizá nos venía bien para otras cosas. Cuando se hacen las cosas por amor, no se fracasa nunca. Esta afirmación parece un poco o muy contundente, pero en realidad la estoy tomando de dos puntos de camino de este libro de San José María. Van seguidos además, y los leo, 404 y 405. Dice: convéncete de esta gran verdad. El éxito tuyo ahora y en esto era fracasar. El éxito era fracasar. Da gracias al Señor y a comenzar de nuevo, como si los fracasos formaran parte de un paisaje, de un escenario en el que se está desarrollando una obra de teatro, una cosa magnífica, y no podemos entretenernos si esto no me gusta, si este sofá no debería estar aquí, a comenzar de nuevo. Y en el punto siguiente dice: no has fracasado, has adquirido experiencia, adelante, adelante. Pues la esperanza, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué razón tenemos que estar esperando? Pues hay muchos motivos para esperar. La historia del pueblo de Israel, por ejemplo, es una fuente de razones para llenarnos de esperanza. Es como una característica casi permanente que tiene el pueblo elegido, ¿verdad? Porque está esperando la llegada del Mesías, que el Señor lo ha prometido después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Los profetas lo han ido anunciando, recordando, manteniendo vivo este mensaje, y por tanto el pueblo lo más que puede hacer es esperar que llegue ese momento, a ver a quién le toca verlo.
Nadie sabía ni cómo ni cuándo iba a llegar el Mesías. Por eso todo el mundo, todas las narraciones, cuando se refieren a la llegada del Mesías, hablan como de un tiempo muy lejano en el tiempo, algo futuro, pero en fin, que está ya en la lejanía Pero, como decía antes, en el libro del Génesis, que es el primero de todos de la Biblia, después del pecado original, habla ya de una misteriosa victoria de la mujer sobre la serpiente. La mujer puede ser Eva, pero la mujer puede ser también alguien descendiente de Adán y Eva, en tu descendencia, en tu familia. Y una victoria sobre los poderes del maligno que estaban allí representados en la serpiente, donde tomó cuerpo el poder del mal, ¿no? El demonio. Luego vendrían ya los profetas, y que a pesar de las muchas traiciones que cometió el pueblo de Israel, que unas veces prometían a Dios toda su fidelidad y a renglón seguido, en fin, hacían de su capa un sayo. Pero mira, algunos profetas, por ejemplo el profeta Miqueas, dice expresamente que el Mesías será un descendiente de David y nacerá en Belén, que es la ciudad de David, donde él había nacido. Bueno, ya empiezan a aparecer datos como más concretos, aunque todavía no significan, pero en qué año, a qué generación de israelitas les va a tocar verlo. Pues hay que esperar un poco más, y San Pablo, por ejemplo, recoge cuando escribe la carta a los Gálatas, dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley. La plenitud de los tiempos, le llama así. Ese momento elegido por Dios y que nadie más que Él lo conocía, es la plenitud de los tiempos. Los tiempos han madurado lo suficiente para que Dios se haga hombre, llegue ese Mesías tan esperado. La esperanza en el Mesías ya se toca con la mano. La vida terrena de Jesucristo, pues toda ella es un mensaje de esperanza, ¿verdad? Porque es quien nos ha venido a liberar de la esclavitud del pecado. Igual que en su tiempo Moisés liberó al pueblo elegido de la esclavitud con la que vivía en Egipto, a manos del faraón, pues ahora el Mesías viene a liberarnos de una esclavitud todavía peor, porque es la del pecado. El mismo Señor es quien nos señala el objeto principal de esta esperanza cristiana, que no son los bienes de esta vida, que tantas veces pues, son tan llamativos, son tan atractivos, son tan deseables, que podemos poner ahí nuestra esperanza. Pero es una esperanza humana, es una esperanza en algo que a lo mejor necesito ahora mismo y me vendría bien tenerlo o poder comprarlo. Sin embargo, Cristo una vez que ascendió al cielo, nos muestra, y así lo anunció Él, que habrá una segunda venida, que volverá al final de los tiempos. Él ha venido la primera vez en la plenitud de los tiempos, como si fuera una gráfica. Aquí, cuando llega a su cenit, ahí nace el Señor. Y la vida continúa, y cuando al final se acaben los tiempos, el Señor volverá. Y ahí, pues, las cosas volverán a recuperar el orden y la belleza inicial, y cada uno recibirá su premio o su castigo según su comportamiento. Claro, eso es una fuente de esperanza, saber que al final pues me espera una meta, que tiene un sentido hacia dónde va mi vida. Ese sentido no se lo dan los bienes de este mundo, como decía antes, que a veces tienen un atractivo especial, sino esos tesoros que Dios nos ha prometido
como una herencia para toda la eternidad. Eso sí vale la pena. Un tesoro que no se acaba nunca, que nunca nos lo robarán, que nunca se depreciará. Lo de esta vida, pues, aunque uno tenga el último modelo de iPhone, un año después está obsoleto, bueno, por decir algo. Claro, mientras llegamos a esa eterna bienaventuranza en el cielo, hemos de vivir esta vida terrena, pero no con la tristeza de alguien que no tiene lo que quiere, sino hemos de vivirla con alegría, con esperanza, porque de algún modo la esperanza del cielo Dios nos la adelanta aquí en la tierra. No tengo aquí la cita, pero hay una expresión de San José María que dice que él piensa que el cielo es para los que han sido, la felicidad del cielo es para los que han sabido ser felices aquí en la tierra, no es para gente triste. La felicidad del cielo no justifica un vivir apagado, triste, desalentado, sino todo lo contrario, vivir con alegría, con esperanza, porque en el fondo sentir, por ejemplo, que ya ahora mismo, en esta vida, Dios nos concede el perdón de los pecados, Dios nos está dando su gracia, como si fuera una gasolina extra para recorrer el camino, incluso cuando el vehículo parecía que ya no tenía más fuerza. Todo eso son los sacramentos. Pues todo eso nos lo está regalando el Señor. No deja de ser un adelanto del cielo. Solo es un reflejo, ¿verdad? Porque esto son cosas que se tienen y se acaban. Y si uno se confiesa y recibe la gracia, pero si vuelve a pecar, pues vuelve otra vez a caerse al piso y necesita volver a levantarse. En el cielo ya no será posible esas caídas. Y luego están tantas otras cosas buenas que Dios nos está regalando como premio a nuestras respuestas generosas, esas respuestas que uno va dando a lo largo de su vida directamente a Dios, que uno nota que le pide cosas, o respuestas generosas hacia los demás, que no dejan de ser Cristo que pasa ante nosotros en esas personas necesitadas unas veces de bienes materiales, otras son personas necesitadas de cariño, de comprensión, de una sonrisa. Respuestas generosas. Por eso, en una ocasión, dice el Señor a los apóstoles: el que por mí deja todo, recibirá 100 veces más en esta vida y heredará después la vida eterna. Claro, es una promesa que no se le inventó un papa o un obispo o un cura. Es una promesa que viene del mismo Dios, quien deja todo por Él, quien vive con esa ilusión de darte todo y más que pudiera, Señor, pues nos hace sentir que Él ya en esta vida nos da 100 veces más. Es un modo de decir, te lo voy a recompensar infinitamente más. Nunca vamos a ganar al Señor en generosidad, ya sea porque uno hace un donativo de dinero, ya sea por lo que reza, ya sea por lo que trabaja en favor de los demás o de Dios o de la Iglesia. Y después la vida eterna. Este negocio es un negocio seguro, de los que valdría la pena invertir en él. Claro, como consecuencia, hemos de concluir también, para no ser falsamente espirituales, con un espiritualismo malo, hemos de reconocer que también los bienes terrenales, los bienes materiales, podemos colocarlos dentro del ámbito de la esperanza. También nos ayudan a esperar porque forman parte de ese 100 por 1 que Dios nos está regalando. Quizá para ayudarnos a recorrer el camino, quizá como premio, un premio anticipado, pues por cómo nos hemos comportado. Lo que habrá que
que evitar siempre, claro, es el desánimo cuando faltan esos bienes. El hecho de que falten bienes materiales, de que cueste llegar a final de mes con el dinero, de que a veces no se pueda ir al último modelo de aparato electrónico o el carro, eso no significa que a mí el Señor no me quiere, que yo no rezo bien, que yo no me porto bien. No. ¿Será que no lo he hecho bien o que el Señor quiere que me haga santo sin esas cosas que probablemente a lo mejor me confundirían o me distraerían? No hay que mezclar la falta de bienes, pero algunas veces esto se ha visto así, es decir, que el éxito y el tener cosas es señal de que te portas bien y que Dios te está premiando, y al revés. Pero no vale seguir esa lógica. Cuando hay riqueza o cuando hay medios o cuando las cosas salen como queremos, demos gracias a Dios que nos quiere así. Y cuando faltan, demos gracias a Dios que nos quiere así. Que esto es una vida, como decía Santa Teresa de Jesús, esto es una mala noche en una mala posada, esto se pasa enseguida. No quería terminar la meditación, que ya casi está siendo la hora, sin mencionar a San José, porque seguimos en el año de San José y porque también en él encontramos un modelo de esperanza. San José se mantuvo siempre firme, a pesar de la oscuridad que no faltó en algunos momentos de su vida. ¿Y eso por qué? Pues porque era un hombre humilde, porque no exigía a Dios lo que no tenía derecho a exigirle. Se conformaba con todo lo que Dios le daba. Y a veces no era fácil de entender. Por ejemplo, cuando descubre que María, su esposa, está encinta, pues eso es una sorpresa mayúscula. Y un ángel le aclara que la concepción que se ha dado en su esposa es una concepción virginal. Es el mismo Dios que se hace hombre en sus entrañas purísimas para salvarnos. Y San José, lo que nos dice el Evangelio es que lo creyó, con toda sencillez, creyó en esas palabras del ángel. No dije, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero quién crees que se va a creer eso? Él se lo creyó y echó para adelante con esa sencilla argumentación. Luego viene todo ese desamparo de Belén que antes citaba, de la Virgen, la huida precipitada a Egipto, todo un Dios en sus brazos y huyendo de un hombre Herodes, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra fe se ha podido reafirmar ante sucesos que eran bien difíciles de comprender? Y en lugar de decir, no, bueno, el Señor no cuenta conmigo, o esto era un cuento de niños, al contrario, esos desamparos, esos motivos difíciles de comprender se han convertido en un motivo para creer más, para confiar más en Él y por tanto para llenarnos de esperanza. Y esa tan esperada llegada del Redentor, y que además en el caso de San José, que el Señor se lo estaba confiando a él. No era que era uno más del pueblo que había oído hablar de que ya había llegado el Mesías, sino que había llegado a su casa. Pues como que reavivaría la esperanza de San José. Una esperanza que luego se va dilatando en el tiempo al ver crecer aquel bebé, aquel niño, aquel jovencito. Notaría, pues ya se acerca el momento en que se manifieste al mundo como el Mesías, como alguien grandioso que sepa explicar, que sepa hablar, que sepa moverse, desplazarse. Y va llegando, ese momento ya va llegando porque se le ve crecer, es cuestión quizá de años, de un poco de tiempo. Así actúa también la gracia de Dios en el alma. Va poco a poco, es capaz de hacer que cada día
el hombre, cada uno de nosotros, cada una, pueda ir mejorando y la gracia de Dios o la labor que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros hace que salga a flote nuestra mejor versión. Porque ese es el plan previsto por Dios. Porque esa es la criatura que Él ha creado, que ha salido de sus manos. Y si no estorbamos, si no entorpecemos esa acción divina, saldrá de nosotros nuestra mejor versión. Por tanto, hay una acción de Dios que no solamente sana las heridas de la naturaleza humana, sino que la perfecciona y nos permite además conocer ese sentido santificador que tienen tantos sucesos a lo largo de nuestra vida. De hecho, solamente es posible llegar a Dios, llegar a reconocer a Dios, abandonarnos totalmente en Dios, si hay esperanza. Por eso es tan importante esta virtud, es una de las 3 virtudes teologales. La falta de esperanza en un cristiano es un camino muy amargo. Ya la esperanza meramente humana, cuando falta, pues saber que no tiene sentido mi trabajo, mi esfuerzo, que no vale para nada, que esto pues, no sé, que uno está trabajando y al final pues no le van a pagar o el sueldo se lo llevan pues las deudas que tiene, pues eso es muy desanimante. Pero todavía mucho peor es la falta de esperanza que podríamos llamar sobrenatural, la falta de esperanza cristiana, la falta de esperanza en una meta para toda la eternidad. Porque eso sumerge al hombre en su egoísmo. Un hombre, sobre todo actualmente, ¿verdad?, que las nuevas tecnologías nos hacen como buscar resultados a corto plazo, cosas inmediatas. El placer tiene que ser ahora. No puede ser una cosa que venga al final o que solo el domingo o en las vacaciones, en el verano. No, todo es para allá. Por ese camino no habrá nada que tenga atractivo para un cristiano. Sin embargo, en medio de esto podemos hacer renacer la auténtica esperanza si volvemos los ojos a María. Porque, son unas palabras de San José María, si buscas a María, encontrarás necesariamente a Jesús. Pues terminamos pidiéndole a la Santísima Virgen, como decía al principio, esas palabras de la salve, que es vida, dulzura y esperanza nuestra. Pues Madre nuestra, que nos lleves de tu mano, esa mano maternal, hasta Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra y causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.